Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, Oscar Pérez y Melvin Hilario le damos la bienvenida a nuestro programa, recordándoles por favor suscribirse, recomendándonos a sus amigos y dejándonos sus comentarios. Pongan nuestros likes y los dislikes, que usted, de acuerdo al análisis que usted tenga del programa, y porque eso nos ayuda a mantener el programa en el aire, por favor. Hoy nosotros quisiéramos, tengo un invitado de oro que tuvimos con la semana pasada, en el programa anterior, sobre la democracia y los procesos electorales en República Dominicana. Así en Latinoamérica, incluyendo el de República Dominicana, que es nuestro país de origen. Y teniendo en cuenta que a finales de este mes, dentro de 2 semanas, habrán elecciones en Venezuela. Y el resultado de la elección y de la percepción que tiene Milei, el caso Bolivia y así sucesivamente. Y recordándoles que el concepto de democracia fue primeramente, hasta donde tenemos entendido, definido en el siglo II o III antes de nuestra era, pero creo que fue Aristóteles o Sócrates en una publicación de Polis, o sea, los pueblos, de política, la política, donde él definía el concepto de democracia como aquel sistema donde gobernaba la mayoría y lo declara un sistema no viable y no deseable, porque él decía que iba a impedir a la mayoría de los pobres alzarse con el poder en contra de los ricos, y él, claro, trabajaba para los ricos. Pasado 2000 años después, cuando se funda los Estados Unidos, los padres fundadores de los Estados Unidos, básicamente Hamilton, que fue el gran ideólogo de la formación de los Estados Unidos, repite palabra por palabra lo que se habían dicho los griegos hace 2000 años. Y es que, ¿qué iba a impedir que los pobres se alzaran con el poder y se llevaran, detutanaran a los ricos? Y nace el concepto de república, donde los derechos y deberes de las personas son decididos a través de una constitución por la clase dominante y se imponen como leyes, protegiendo sus intereses a los demás, teniendo en cuenta que en las primeras elecciones en los Estados Unidos solamente podían votar hombres blancos con propiedades. Para analizar el concepto de lo que es la democracia hoy y los procesos electorales en Latinoamérica y hacia dónde debería ir Latinoamérica versus hacia dónde va, tenemos a nuestro amigo Esteban acá para nosotros discutir y, como decir, un diálogo a veces un poco, digamos, acalorado sobre el futuro de Latinoamérica. Esteban, dime, ¿cómo te va? Muy bien, Oscar, muy bien, como siempre, contento y dándote las gracias por invitarme a Tras la Posverdad, un programa que está siendo considerado uno de los mejores ahora mismo producido desde Nueva York, y para mí es un gran honor acompañarte aquí en este privilegiado momento. Okay. Esteban, han habido muchas, después de la victoria de Milei en Argentina, el intento de golpe de Estado en Bolivia, la situación con Noboa en Ecuador, el triunfo de la llamada izquierda o del grupo de la llamada izquierda en México, y ahora las elecciones en Venezuela, que han sido unas elecciones un poco, ¿cómo decirte?, complicadas. ¿Cómo tuvo el futuro? Primero,
¿Cómo tú ves el futuro de la democracia en Latinoamérica y los procesos electorales? ¿Cuáles deberían ser la expresión? ¿Y cómo tú definirías el concepto de democracia latinoamericana ahora en el siglo XXI? Lo veo con un poco de preocupación, porque me parece que mientras los países desarrollados están avanzando hacia la derecha, en Latinoamérica ha habido un sentimiento que se ha dirigido a los procesos izquierdistas o izquierdosos. Entonces, para nadie es un secreto y para muestra basta un botón. ¿Qué sucedió en Venezuela? ¿Qué sucedió en Bolivia? ¿Qué sucedió en Ecuador? ¿Qué sucedió en Nicaragua? ¿Y qué ha sucedido con todos los países latinoamericanos que se han dirigido hacia los izquierdosos? Hubo un movimiento que fue empujado de la década de los 60 por la Revolución Cubana, pero tú te pones a analizar y tú dices, ¿cómo le ha ido a Cuba con su revolución? Tú me puedes decir, bueno, pero que Cuba ha estado en un embargo, pero el embargo tiene muchísimos países y no han retrasado su economía, no han esclavizado a sus pueblos, no han cercenado la democracia. Es que donde no hay democracia no puede haber avance, donde no hay libertad no puede haber progreso económico. Eso no es verdad. Y si usted se pone a mirar todos los países que han logrado el desarrollo, son los países donde hay más libertad ciudadana, donde más se respetan los derechos de los ciudadanos. En cambio, los países, fíjate lo que tuvo que hacer China. Fíjate, China es el mejor ejemplo que te puedo dar. Y perdóname que me salí un poco del contexto de Latinoamérica, pero es que en Latinoamérica hay una fiebre del comunismo, que lo que ha traído es el retraso de la región en los países. Pero China, por ejemplo, 30 segundos, ya estoy terminando. Okay. En 30 segundos, te voy a decir, para China desarrollarse a los niveles que está hoy, tuvo que abandonar el comunismo, pero radicalmente abandonar el comunismo. Y si tú te pones a pensar, la propia Unión Soviética se desbarata porque el fracaso del comunismo. O sea, si el comunismo fracasó en Rusia y fracasó en China, y se fueron a la extrema derecha para poder desarrollarse en sus países, excepto Rusia, que tiene su bemoles, tiene su alta y su baja, porque no ha sido un país que digamos que los rusos están con todos los beneficios que deberían tener basado en la riqueza de recursos naturales que tiene ese país. Los rusos deberían estar en mejor condición. Entonces eso es cuestionable. Pero sin embargo, Rusia mejoró muchísimo después de la caída del comunismo. Entonces, ¿qué pasa en nuestros países? Que han seguido el modelo del comunismo ruso y el de Cuba. Entonces, que son unos fracasos evidente. Y en Latinoamérica, ¿cuáles son los? Bueno, vamos por parte. Cuando tú dices que un país es de izquierda, primero, ¿qué es la izquierda? Y cuando tú dices que un país es comunista, ¿a qué tú te refieres? Oh, tú no sabes lo que es comunista. No sabes lo que es la izquierda. Tengo que definirte. Sí, no, porque, oye, fíjate lo siguiente. La definición, ajá, exacto. La definición clásica de la izquierda y de la derecha es cuál es la contradicción principal del capitalismo, que es trabajador versus capital o trabajo versus capital. ¿En qué lado de esa diferencia tú te encuentras? Es la libertad que tiene el ciudadano. Aguanta, un momento, espérate, déjame terminar. Libertades individuales no reflejan un sistema socioeconómico. Es cuáles son los sostentores de los medios de producción y a quién tú defiendes en esa contradicción. Okay. Un sistema capitalista puede ser dictatorial, puede ser con ningún tipo, porque República Dominicana no era comunista cuando Trujillo, ¿verdad que no? Y era un sistema dictatorial. No había libertades individuales cuando Trujillo,
pero era un sistema capitalista. Entonces, tú tienes otros países donde hay mayores libertades, como para el caso, digamos, qué sé yo, Chile. Venezuela, ¿Cuándo Venezuela tenía? o Nicaragua, ¿qué? ¿Cuándo, ¿Cuándo Venezuela qué? cuándo Venezuela fue un país de altas libertades políticas? Oh, no. Ok, nunca lo ha sido. Pero era una democracia con todos sus defectos Ajá. y sus Bueno, virtudes que trae la ok. democracia. Pero entonces, Hasta que llegó la revolución bolivariana y convirtió a Venezuela en lo que es hoy. bueno, La regresó a la edad de piedra. eso es lo que tú dices. Yo no estoy de acuerdo porque si nosotros... Pero mira todos los Un momento, un indicadores momento. económicos. ¿Qué lugar Vamos por parte. pone a Venezuela? Vamos por parte. Chávez llega al poder gana en el 2000. Del 2000 al 2013, Venezuela tiene los parámetros de reducción de pobreza y de incremento de alfabetización más alto de Latinoamérica. Del 2013, que es prácticamente cuando comienzan las sanciones, de 2013 hasta el día de hoy, Venezuela se fue a donde fue el curapié. Y del 2013 al 2015, las exportaciones de petróleo de Venezuela se redujeron de casi 2 millones de barriles diarios a menos de 500 barriles. Y sus ingresos bajaron de 50 mil millones a menos de 500 millones. Bien, ¿tú quieres decir que eso fue por el embargo? ¿Y por qué fue? En serio, ¿tú quieres decir que ¿Y no por qué igual? fue? Te voy a demostrar que no ha sido por el embargo. Ok, segundo. Ya la industria petrolera, Ajá. Petrobras fue, óyeme, un cadáver lo que han dejado, porque lo utilizaron, ¿tú sabes para qué? Para ampliar el tamaño del Estado, el populismo, regalándole los bienes naturales, incluso hasta los mismos ciudadanos, para convencerlos y permanecer en el Estado. Todo tiene un costo en la vida, Oscar. Usted anda bonito, con esa camisa bonita, ese traje de millonario que usted tiene. Usted debió comprar ese traje para estar bonito ahí, en esa cámara, detrás de esa cámara. Porque y si el Estado lo agarra y te lo regala, alguien lo va a pagar. ¿Y tú sabes quién es que termina pagando? Cuando tú amplías el Estado, aumenta las deudas del Estado, porque tú necesitas ser populista y popular y ganar elecciones. Déjame hacerte una pregunta. Basado en una distribución indiscriminada de los recursos del Un momento, Estado. déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo es posible que las ventas de petróleo venezolano y el desplome de la industria petrolera coincida? La corrupción la destruyó. Por un momento, pero está bien. Ok, pero lo que tú me estás diciendo. Los embargos no destruyen la economía. Pero un momento. ¿En qué? ¿Tú te crees que la economía rusa? No, pero déjame hacerte una pregunta porque es que yo no entiendo lo que usted acaba de La decir. economía rusa está destruida. No. Él tiene el embargo internacional más brutal que se ha hecho. Pues no, un momento. Es que eso es falso. ¿Tú sabes qué? No, es que el embargo de Rusia en Venezuela es muchísimo mayor el efecto que tiene sobre la economía. Ok, Es que eso es un país que lo destruyó la revolución, Oscar. ¿A cuál? Eso es indefendible. ¿Cómo? Eso es indefendible Un momento. lo que esa revolución hizo en ese país. Si la revolución... Oye, pero, escúchame, ¿tú me vas a dejar escuchar a mí? No, por un segundo, Ajá. ya, te voy a escuchar. Te voy a decir una cosa que es triste. Triste que la escuchen la gente que está allá afuera. Pero en Venezuela, que ahora son las elecciones, no va a haber cambio. Esa gente tiene su fraude ya armado ahí. Te voy a decir una cosa, que es triste que un comunicador de nuestro nivel tengamos que decir esto, porque esto es triste, pero lo voy a decir. Y será una palabra lapidaria. Solamente un proceso violento en Venezuela va a sacar a los comunistas que están enquistados en el poder.
solamente el pueblo de Venezuela se va a liberar del comunismo, de todo ese desastre a que la revolución bolivariana ha sometido al pueblo de Venezuela, que era el quinto exportador de petróleo, a convertirlo en nada hoy. Solamente un acto violento podrá recuperar la democracia en Venezuela. Pero ahora, vamos a hacer si tú me dejas, vamos a hacer un análisis sobre la economía venezolana. Ok. En el año 2000, 1999, llega al poder en el 2000, Chávez llega al poder. Y Venezuela se encontraba en una situación. ¿Por qué Chávez llega al poder? La gente se olvida del Caracazo. La gente se olvida del Caracazo. No, momentos. La gente, no. Los altos niveles de pobreza con que existían en Venezuela. Sí, en Venezuela había todos los cuartos del mundo, y si tú vivías en el centro de Caracas, donde vivía menos del 10% de la población, Miraflores y compañía, Venezuela hasta metro tenía. Pero si tú te ibas al cerro, donde vive al 80% de la población, ¿tú te acuerdas de una canción, Las Casitas de Cartón? Eso fue, estamos hablando de los 70, cuando Venezuela producía el quinto. Y no solamente eso, en ese instante, Venezuela cometió el acto de nacionalización en la historia de Venezuela, más que los chavistas, cuando se nacionaliza el petróleo con Carlos Andrés Pérez. Hoy, con los chavistas que han destruido el Estado, el tamaño del Estado, o sea, la cantidad el porcentaje de la economía de Venezuela que se encuentra en manos del Estado, se encuentra en el mismo nivel que el de Francia, 29-30%. Pero no solamente eso. En Noruega, bueno, señores, yo les voy a dar la fuente. Fondo Monetario Internacional, búsquenlo. Y la va a tener que ponerlo así. Tamaño de la economía del Estado por país. Y te va a poner toda la lista. Primer lugar en Latinoamérica. ¿Usted sabe cuál es? Cuba, 67%. ¿Usted sabe cuál es el país que tiene en manos del Estado más pequeño en Latinoamérica, con apenas el 6%? Haití. Estados Unidos tiene el 13% de su economía en manos del Estado. Haití tiene el 1%. Venezuela tiene lo mismo que Francia y menos que Noruega. ¿Cuánto tiene Venezuela? 31%, igual que Francia. La banca sigue siendo privada. Mencióname dos empresas grandes en Venezuela. Mencióname tres que tengan el otro por ciento que sobra. Mencióname una nada más en Venezuela. ¿Qué? Una empresa grande en Venezuela. Televisa. Con tanto capital. Televisa. Pero por un momento Televisa es privada. ¿Cómo es que se llama este banco? La banca sigue siendo privada. Mira, coge, mire, tú no tienes que creerme a mí. Los libros están ahí. Pero no se trata de eso, Oscar. De por Dios, mira, Venezuela. Los venezolanos andan como las palomas. Eso es diferente. Un momento. Encuentran migajas de pan. Un momento. Pero un momento, es que tú estás hablando de dos cosas completamente diferentes. Un momento. No, yo no sé cómo tú sabes. No, un momento. Esteban, tú tienes derecho a tu opinión, pero no a tu realidad. La realidad está en los números del banco. ¿Tú crees que el Fondo Monetario Internacional es una cosa comunista? ¿Es una asociación de comunistas? ¿Y el Fondo Monetario Internacional le está dando préstamos a Venezuela? No, ni nunca le ha dado. Pero analiza la cosa de Venezuela. No es que nunca. Lo que pasa es que eso es un país que está ahora mismo en una calamidad política. Peor que la de Haití. ¿Tú sabes? Peor que la de Haití. Entonces, ¿en manos de quién sucedió eso? ¿Cuántos años tiene la revolución bolivariana? Momentos, pero vamos por parte. Si el sistema de los comunistas es tan malo como tú lo llamas, ¿por qué le ponen sanciones? ¿Por qué le ponen sanciones? Para buscarle justificaciones, porque los venezolanos están justificando frente a su población que tu situación calamitosa se encuentra porque coinciden con el tiempo. Tú dices que no tienen una relación con la otra, pero coinciden con el tiempo. O sea, la destrucción de la economía venezolana coincide en el tiempo, en el 2013,
cuando Obama comienza a ponerle sanciones a Venezuela. Cuando Obama comienza a poner sanciones a Venezuela, todos los capitales se van de Venezuela. Y como Venezuela no produce dólares, y para comprar y vender en el mercado... ¿Que no produce dólares? No. Porque tiene petróleo, produce de todo. No, Venezuela vende en dólares. Pero el único país en el mundo que produce dólares es los Estados Unidos. Petróleo por dólares, sí. Exacto. Pero tú tienes que tener, para que tú me puedas pagar en dólares a mí, los Estados Unidos tienen que permitirlo. Yo creo que el que... No, un momento. O sea, si yo te quiero comprar... Deje de ver en la pantalla, que chequee Melvin allá. Sí, no, pero está bien, pero la gente no sigue oyendo. Y yo creo que usted es más hermoso que yo. O sea, que prefieren verte a ti que a mí. Pues claro. El problema es el siguiente. ¿Qué pasaron con las reservas de oro y dólares que tenía Venezuela en los Estados Unidos? Se la robaron la revolución y todavía están mandándole a Irán y mandando aviones llenos de oro. Un momento, tú me quieres decir que los 12 mil millones... Un momento, tú quieres decir a mí que los 12 mil millones de dólares que el gobierno de los Estados Unidos le quitó y los 5 mil millones y los 5 mil millones pesos para lo que ellos se han robado ahí. Bueno, ¿tú sabes lo que eso me recuerda? ¿Tú te acuerdas de aquella señora que acusó a Chávez de haberse robado 40 mil millones de dólares y que ella lo vio supuestamente por encima del hombro de la hija se quedó chiquita porque Chávez se robó a Venezuela completa. Está bien, ahora... Mira cómo viene la hija de Chávez. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde trabajó la hija de Chávez? ¿Dónde está la plata? Se la tragó. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata que se robó Chávez? Y tú sabes lo que se... Igualmente con Fidel Castro. Fidel Castro se robó a Cuba, que tenía 25 mil millones. El único que vivía bien en Cuba era Fidel. Ok, lo mismo dijeron de cosas, están diciendo de Putin, que Putin tiene una fortuna personal de 250 mil dólares. ¿Tú sabes lo que dice? Mira, la gente que dice esto, ¿sabes quiénes son? Aquellos que dicen, si yo estuviera en la posición de Chávez, yo me robara 40 mil millones de dólares. Si yo estuviera dirigiendo a Cuba, yo me hubiera robado tantos cuartos. La gente que dice eso son aquellas que son ladrones por pensamiento y dicen, si yo hubiera estado en Venezuela, dirigiendo a Venezuela, yo me hubiera robado 40 mil millones de dólares. Entonces esa cifra se la pegan a Chávez. ¿Dónde están los cuartos de Chávez? Ok, vamos a creer los resultados. Bueno. Los chavistas son los únicos. Mira, yo escribí un libro que se llama Bajo mis ojos. Yo creo que no te lo he regalado, yo te lo voy a mandar por correo para que te llegue y te pase el fin de semana leyéndote el capítulo de ese libro que se refiere al desfalco de la revolución bolivariana desde que Chávez asumió el poder hasta que se fue. Y yo hago un análisis concentrado en datos específicos. Es un país que si hubiera sido bien administrado por esa revolución, si se hubiera alejado del clientelismo político, si se hubiera acercado, es un país que es el quinto exportador de petróleo en ese momento. Déjate una pregunta. ¿Cuántos países de exportadores de petróleo hay en Latinoamérica? Argentina. Hay varios. México. Que son casi ¿Cuáles de ellos han eliminado la pobreza? ¿Cuáles de ellos? Sí, ninguno. Ninguno, ok. Nigeria. Ningún país de Latinoamérica. O sea, que el problema de Latinoamérica no es... El problema de la pobreza en Latinoamérica... eliminar la pobreza. Un momento, aguanta, un momento. Lo que yo quiero, Esteban, lo que yo quiero es que tú midas todos los sistemas económicos con el medio rasero. O sea, la República Dominicana... Yo nunca te he dicho a ti que eliminar la pobreza. Yo lo que te he dicho a ti, cómo destruyeron los zurdos izquierdosos de Venezuela, cómo agarraron el quinto exportador de petróleo, una economía que bien administrada hubiera sido la Suiza de América, y cómo la agarraron y lo convirtieron a la edad de piedra, lo han destruido. Pero la derecha lo hizo en Argentina. Un momento, la derecha lo ha hecho 4 veces en Argentina. Un momento. Paraguay, que siempre toca una por la derecha, uno de los países más pobres. Bolivia se dejó de ser el segundo país más pobre de Latinoamérica cuando llegó la izquierda al poder. Con Morales. Un momento. Sí, Bolivia son ricos. Los ¿Quién ha dicho eso? Son millonarios. ¿Quién ha dicho eso?
Un momento. Con los niveles de pobreza que hay en Bolivia. Un momento, No aguanta. Es que tú no quieres oír. Yo te dije a ti bien claro. Cuando Evo Morales llegó al poder, Bolivia era el segundo país más pobre de Latinoamérica después de Haití. Hoy no lo es. Oh. No, Honduras, que está Pero siempre es que Bolivia nunca ha sido pobre. Es que Bolivia nunca ha sido pobre. Bolivia tiene de todo. Lo que pasa es que desde que llegaron ustedes ahí los izquierdos, lo que fueron que desbarataron. Pero un momento, ¿tú quieres decir que las minas y las riquezas de Bolivia no existían antes de que llegara Evo Morales? Pero recuérdate que cuando... No, pero un momento, la pregunta es muy sencilla. Las mismas riquezas que existían en Bolivia antes cuando llegó Evo Morales, existían antes de que llegara Evo Morales. Pero antes de que llegara Evo Morales, Bolivia era el segundo país más pobre de Latinoamérica a nivel de Haití. Hoy, después de Evo Morales y con los izquierdosos en el poder, nadie puede decir eso. ¿Que sigue siendo un país pobre? Completamente cierto. No, paupérrimo. Por un momento. Crisis. Mira, ahora mismo hubo una crisis. Más pobre que antes. Oscar, yo no sé en función de qué tú crees que los bolivianos son ricos. Un momento. ¿Quién ha dicho que los bolivianos son ricos? Porque, oye, los países no se pueden conformar que si yo estoy mejor o estoy peor. No. Los momentos siguientes. Debe haber una administración saneada. Lo que yo quiero que nosotros establezcamos claramente es lo siguiente. Y deben estar bien. Un momento. Lo que yo quiero que nosotros establezcamos claramente. Aguanta, espérate. Déjame decirte. Lo que yo quiero que establecemos claramente. Ninguno de los sistemas políticos que se han instalado en Latinoamérica han mejorado independiente de su orientación política. Indudablemente. Está perdido. Un momento, déjame hacer una pregunta. ¿Bajo cuál gobierno le fue mejor a Brasil? ¿Bajo Bolsonaro o bajo los dos primeros gobiernos de Lula? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? ¡Oh! ¿Tú sabes cómo que los izquierdosos confunden? Y hablan del crecimiento y de abaratar la pobreza. ¿Tú sabes cómo es? ¿Con qué? ¿Con qué? Óyeme, es dándole migaja de pan, de lo que a ellos les queda, de lo que se roban, migaja de pan a la gente que no tiene nada. Y después dicen en sus propias estadísticas. Ok, Esteban, está bien, Esteban. Son especialistas en estadísticas. Esteban, estamos completamente de acuerdo. La derecha ha puesto a Haití en uno de los países más ricos del mundo y la izquierda en Costa Rica lo ha hecho uno de los países más pobres. La derecha ha hecho a Panamá el país con los más bajos niveles. ¿Cuándo tú has visto un país, un gobierno de izquierda en Costa Rica? Ok, un momento. Por favor. El fundador de cosas. No, ningún socialista. ¿Qué fue lo primero? ¿Qué fue lo primero que hizo Costa Rica cuando llegó al poder? Mira lo que son. Elimina el ejército. Un momento. Elimina el ejército. Crea el sistema de cooperativas financiado por el gobierno. Sistema de cooperativas financiado por el gobierno. Que son el sustento de la economía costarricense hoy día. Eso nunca ha sido izquierdita. Y oye, los izquierdistas son los Nicaragua. Ay, yo no te lo voy a nombrar. Bolivia. Mira, te lo voy a decir. Honduras. Ecuador. Un momento. Te voy a decir. Los países pobres. Todos los países pobres son izquierdistas. Todos los países ricos son cosas. Exacto. Independientemente de cuál sea el gobierno. República Dominicana es de izquierda. No, por un momento. La República Dominicana tiene un sistema moderado. Pero tiene 67% de pobres. Centro derecha. Pero tiene 67% de pobres. Tiene 67% de pobres. Tiene que ser de izquierda. Haití, de izquierda, obligatoriamente. Jamaica, izquierdoso porque son pobres. Indudablemente. ¿Y de dónde tú te sacaste la estadística que la República Dominicana tiene 67% de gente que está viviendo por debajo de la línea de pobreza? ¿Dónde le sacaste ese dato? Bueno, ¿cómo tú determinas pobreza? No, un momento. O sea, ¿cómo tú determinas pobreza? Hay estándares que te miden los niveles de pobreza. Y el mío es... Toda familia. No, un momento. ¿Cómo tú mides el de Venezuela? Aguanta, espérate. Pero, Esteban, déjame decirte. Pobre es toda familia cuyos ingresos no son suficientes para cubrir el costo de la canasta familiar. ¿Y quién en los países comunistas? Los que dicen que superaron el nivel de pobreza, no viven del Estado en esos países comunistas. ¿A qué te llamas vivir del Estado? El comunismo es distribución de la riqueza del país a la grande mayoría y regalarle cosas que deberían estarla pagando.
Eso es comunismo. Por eso que al final... O sea, debemos eliminar la educación pública. Crece tanto el Pero un Estado, momento. entonces empiezan a emitir moneda sin déjame hacer una pregunta. Llega la inflación y llega el quiebre. Déjame hacer una pregunta. ¿El estado de beneficencia social es más grande en Alemania o en Venezuela? No se pueden comparar. Bueno, déjame decirte. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos... No. O sea, muy sencillo. Los alemanes tienen salud pública universal gratis. Estudio universitario a todos los niveles gratis. Pensión garantizada. Es más, el programa de beneficencia social en los Estados Unidos es más grande que en Venezuela. En los Estados Unidos. Ahora, la pregunta es la siguiente. No, vamos a preguntarnos ahora, ahí mismo, cuál es la recaudación de la contribución de los ciudadanos al fisco de Alemania, para que tú veas. Claro, no, un momento. Para que tú veas la diferencia, para que tú conozcas cuál es la diferencia. Exacto, entonces... Pero allí en esos países comunistas nadie paga impuestos, ni los ricos ni los pobres. Porque los ricos están apatillados con los comunistas. Y los pobres están viviendo del Estado. Vamos con el caso de República Dominicana, que tú y yo conocemos los números. En República Dominicana, ¿quién paga impuestos? Muchísima gente. No, pero, un momento. Muchísima gente. No, un momento. Especialmente la clase media. Exacto. ¿Los ricos pagan impuestos en Dominicana? Muy poco. Muy poco, exacto. El nivel de evasión... Un momento. El nivel de evasión en República Dominicana, en términos de el impuesto sobre la renta, es del 70%. Es que un momento. En República Dominicana... Hay un sistema... No, ese número no está bien. ¿Cómo que no? Pero, un momento. No. Pregúntale... Yo te voy a decir, esos números no son míos. Espérate, Oscar. Es que tú no has visto... Porque quizás tú no estás haciendo negocio en la República Dominicana. Pero óyeme, desde los peledeosos hasta Abinader, que continuó con un sistema de cobro de impuestos, que es lo más agresivo que yo he visto. Que tú no te lo puedes escapar, porque incluso tienen anticipo. Que te hacen un estimado de cuánto tú te puedes, una proyección, y te cobran al año. ¿Y a quién se lo aplican? Eso no existía, ni existe en otro país. Sí, no, eso es cierto. ¿Y a quién se lo aplican? Porque, por ejemplo, aquí en ¿a quién se lo aplica? Paga el impuesto del 23. Pero un momento, el 58% de las empresas en República Dominicana son informales. O sea que eso no pagan ningún tipo de impuesto. El 58% de todas las empresas. No, oye, si hay un momento. Tienen que pagar obligado. Mira, es que tú no puedes crear la realidad que tú quieres. El mercado es que tú no puedes crear la realidad que tú quieres. La realidad está basada en evidencias. Y lo cierto es que independientemente de los gobiernos que han habido en Latinoamérica y en África, ninguno de esos países se han desarrollado independiente de que haya estado a la izquierda o a la derecha en el poder. Y eso, Oscar, donde quiera que la izquierda, oye, Oscar, donde quiera que la izquierda llega un desastre. Pero un momento, hasta China. Vamos a empezar por lo más mencióname los países latinoamericanos. Un momento. Mencióname los países latinoamericanos que con la derecha han llegado al desarrollo. No, lo que tú me tienes que preguntar, ¿cuáles son los países que con la izquierda han quebrado? Pero solamente tú me tienes que preguntar. La pregunta no, te la voy a hacer de otra forma. Ningún país. ¿Cuál país donde dame otra pregunta. Tú lo que me quieres decir, ningún país nunca ha quebrado con la derecha. Yo no te he dicho eso. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Yo te estoy diciendo que en todos los países donde ha llegado la izquierda, en Latinoamérica, están quebrados. ¿Y donde ha llegado la derecha también? Todos. Todos, y la derecha también. No todos los países están quebrados. Bueno, un momento, dime en qué país, por ejemplo, los países que no están quebrados. Hay economías que están bien. ¿Cuáles? O están regular. ¿Cuáles? Porque, por ejemplo, tú no puedes decir que la República Dominicana está quebrada. Claro que sí, por eso quieren cambiar el cosa. ¿Y por qué quieren cambiar el cosa? No. Déjame hacerte una pregunta. ¿A qué tú llamas quebrado? Un momento, ¿a qué tú llamas quebrado? Bueno, cuando, por ejemplo, para ponértelo en un lenguaje fácil, tú sabes, un lenguaje coloquial. Quebrado es cuando un país entra en un default porque tiene todos los créditos internacionales cerrados, porque perdió la capacidad de pagar sus compromisos con los organismos laterales. Lo que tú me quieres decir, un momento, lo que tú me quieres decir que como a Haití no lo han puesto en default, la economía haitiana está regular. Pero es que a Haití nadie le presta.
Porque ¿Quién te ha dicho a ti que no? Haití no es un país. Sí, a Haití le siguen prestando. Pero el Fondo ¿Quién? Monetario le sigue prestando a Haití. No, le da ayuda. No, un Le momento. llevan Un momento, ayuda, un no momento. le está El prestando. Fondo Monetario Porque Internacional no le da ayuda a gobierno nadie. siquiera. Señores, Haití Eso no es un hasta estado. reestructura su deuda. Mira, hasta en el día de hoy, Haití no es un estado. No es un estado. Pero a Haití le siguen prestando. No, es un estado absolutamente fallido. Por Las momentos, instituciones no funcionan. completamente Hasta los de presidentes momentos. lo matan Sí, ahí. un momento. Es que tú No lo estás. no compare Haití con la República Dominicana. Un momento, yo no estoy comparando a República Dominicana con Haití. Lo que yo te estoy Ahora, diciendo con es lo Haití, siguiente. ¿tú sabes cuáles países tú puedes comparar con Haití? Ajá, Honduras. Todo donde ha gobernado el comunismo. Eso se puede comparar Ok, con Haití. entonces yo puedo comparar Haití con China. Con China, sí, lo puede comparar 40 años atrás. Cuando eran Bueno. comunistas, porque China lo que hizo fue que salió del comunismo. Como lo Ok. hizo Rusia, abandonar el comunismo. Ok, déjame hacer una pregunta. ¿Cuál era el país más pobre en el 1948 en la faz de la Tierra? Pues China, China. ¿sí? ¿Qué pasó en el 1948? No sé exactamente Los a qué comunistas evento llegan se al poder. refiere. Los comunistas llegan al poder. En el 1948. En el Mira, 1948. China Un momento. Pero ¿Cuál China era? es lo que tiene 30, China es lo que tiene 30 años que empezó a desarrollarse. ¿El qué? Cuando los chinos se percataron que el comunismo era el lastre que lo tenía sumido en la pobreza. Yo te dieron un giro de yo te voy a 360 recomendar, grados mira, y yo, pasaron no, a ser un un país momento, capitalista. yo te voy a recomendar a ti que te leas las estadísticas de China, ¿Sí? del Fondo Monetario Internacional. En el 1962, China había eliminado el analfabetismo. Tú no puedes desarrollar un país Hermano, con China todavía está lleno de analfabetos. ¿El qué? En China hay muchísimos analfabetos todavía. De acuerdo a Esteban. De acuerdo a la verdad. China tiene 30 años que despegó. Aguanta. No, vamos a buscarlo. Porque para eso están esta vainita. Búscalo. Nivel de analfabetismo en China en el día de hoy. Ajá. Okay. China tiene 30 años que abandonó el comunismo y ha dado un giro a la derecha. Son más capitalistas que Estados Unidos. Y de ahí fue que abandonaron la miseria y la pobreza, Oscar. Tú estás diciendo. Óyeme, no hay que, libro que te diga lo contrario. por un momento, ¿cómo? Cuando tú te dices que un país es capitalista, ¿de qué tú estás hablando? No, China es más capitalista que Estados Unidos. Una economía de capital de la derecha. Ok, explícame eso. China no aplica el comunismo en nada ya. Explícame. En nada. Ok, déjame hacerte una Además pregunta. son comunistas de nombre. Pero, de Esteban, nombre. ¿qué Pero es la comunismo aplicación- para ti? La aplicación del Ok, desarrollo Esteban, económico de China. Dime. Yo puedo tener derecho a lo que a mí me dé la gana y decir que la luna es de queso. Y decir O que sea, el ¿tú sol. dices que China es comunista hoy? ¿El qué? No, China no es comunista. Y Por nunca ha habido favor. un país comunista en la faz de la tierra. No. No, China y Rusia. comunismo. Un momento. Tus dos Es que- países que tú adoras. y que No, tú defiendes, China y Rusia, eran Señores, Comunismo extremo. un momento, es que tú no puedes coger definiciones científicas y darle el significado que a ti te dé la gana. Por favor. Un comunismo, momento. comunismo. ¿Qué es el comunismo? De acuerdo a Carlos Marx, que fue el que se inventó la presión. No. Un momento. Carlos Marx fue el escritor del Capital. Exacto. Que fue la base de desarrollo del capitalismo. Carlos Marx, no me lo meta ahí. Un momento. Mete a Lenin. A Lenin. Un momento. Tú Pero puedes decir Carlos Marx es el teórico del capital. No, ¿Quién fue que señor. escribió el Capital? No, señor. El primer ¿Quién teórico escribió del el libro capital fue Capital? Adam Smith. El primer teórico del capital fue Adam Smith. E inclusive cuando cae la Unión Soviética sale un artículo enorme en el New York Times. Adam Smith le gana a Carlos Marx. Carlos Marx es el crítico del capitalismo, donde él establece claramente. Esteban, En toda la escuela de economía de la teoría de Carlos Marx. ¿Tú no lo sabías? eso es falso. Aquí en los Estados Unidos eso no se enseña. El marxismo porque no se en Estados enseña. Unidos hace 30 años que ustedes lo infiltraron. ¿El qué? Ustedes han infiltrado todas las buenas universidades de aquí con su teoría del comunismo y te han infiltrado aquí. ¿Cuáles Aquí son las hace 30 universidades que años, enseñan marxismo aquí? Hace 30 años que ustedes están socavando el capitalismo. Ok, mira, vamos a dejarlo ahí. El gran problema, Esteban, es que ustedes son tan emocionales, los que defienden la derecha, que son incapaces de traer evidencias que sean corroborables. Comunismo es lo que a mí me dé la gana decir que es comunismo. Aunque,
O sea, porque ¿sí? Carlos Marx establece claramente en el Capital. Agrandar el Estado y destruir la... Pero un momento, pero que eso no es comunismo. Es que eso no es comunismo. Eso es comunismo. No, eso es falso. Eso es lo que tú dices que es comunismo. Pero Carlos Marx tiene una definición claramente de lo que es el comunismo. Comunismo. Y han fracasado. Ok, Esteban. Gracias por tu atención. Y por favor, Esteban, la próxima vez trae evidencia y no ¿sí? Sueños de las cosas. ¿En qué parte del mundo la definición de comunismo se aplica en ningún país? La Unión Soviética decía: nosotros somos un país de construcción socialista que vamos hacia el comunismo. Los chinos dicen lo mismo. Oye, porque tú sabes por qué no fueron comunistas nunca. Porque fueron un grupo de ladrones que agarró ese país. Y nada más eran Clermont los que vivían bien. Lo que tú me quieres decir, que hasta 1917, antes de que surgiera el comunismo, todos los países en el mundo eran millonarios. Te voy a recomendar un libro de tu amigo Enver Hoxha, que escribió Eurocomunismo es anticomunismo en la década de los 70. Que ya él se dio cuenta que era una farsa lo que había en Rusia de ese comunismo. Bueno, eso completamente. No. O sea, los principales críticos del sistema soviético fueron los comunistas italianos. No, o sea, el eurocomunismo, un momento, el eurocomunismo surge. Porque para que tú veas. Que tú veas que ya en la década de los 70 ya el comunismo se había prostituido en Rusia. Porque el comunismo nunca existió. Y no podía existir porque la Unión Soviética siempre fue, primero, una sociedad de clase. Segundo, tenía dinero que supuestamente no debe existir en el cosa. Y tercero, existía la propiedad privada. Entonces, cuando Lenin llega al poder, realiza el mayor campaña de privatización en la historia de Rusia. Entonces, según tú, Rusia no era comunista. Nunca lo fue. La Rusia comunista no existió nunca. Nunca existió y no puede existir. Oye, tú eres mi maestro porque aprendí algo que yo no sabía. Bueno, pues entonces, ¿por qué? Porque una cosa es la propaganda y otra cosa es la realidad. Cuando se le desmoronó la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? La falsa. Pero ¿cuál verdad? Un momento, ¿qué es comunismo? Porque es que tú te niegas a definir comunismo en función de lo que existe una definición científica. Comunismo es un grupo de tigres que llega, secuestra un estado, utiliza su recurso económico, lo amplían el populismo para ganar elecciones, decir que el país está creciendo con estadísticas falsas. ¿En qué se diferencia eso de oligarquía? ¿En qué se diferencia eso de oligarquía? Un momento. ¿En qué se diferencia eso de oligarquía? ¿En qué se diferencia eso de oligarquía? No, eso es diferente. ¿Cuál es la diferencia entre lo que tú acabas de decir y una oligarquía? La oligarquía lo hace de frente. Y son gente que producen dinero. Esteban, hasta luego. Ya no pasamos 20 minutos. Esteban, hasta luego. Y por favor, Esteban, tú eres un hombre muy inteligente para tratar de confundir la realidad con el cosa. Todos los sistemas económicos. Esteban, primero, el desarrollo no es lineal. Primero. Segundo, la realidad no es lo que a mí me dé la gana de decir. Izquierda, socialismo, comunismo, son conceptos económicos específicos. Zurdo. O sea, concepto económico específico. Los haitianos son más pobres hoy que los nicaragüenses. Y eso nada tiene que ver con que y en ambos partidos, en uno hay un desorden y en otro lo que tú puedes decir. También va a defender a Daniel Ortega. Un momento. Nicaragua es el cuarto país más pobre de Latinoamérica. Es el cuarto país más pobre de Latinoamérica. Es un país rico en recursos naturales. Por un momento, el país más rico en recursos naturales, entre los países más ricos de recursos. El país más pobre en recursos naturales es Japón. El país más pobre en recursos naturales es Japón. En el mundo. Pero eso no justifica lo que han hecho. Un momento. Es que la mayor riqueza de un pueblo es su gente. ¿Tú sabes qué faltó? La historia de tu amigo Milei, que ni lo tocaste. ¿Por qué no toca eso? ¿Y a cuánto está el cosa? ¿Cómo está la situación ahora en términos de pobreza? Cambiando en 6 meses. Está cambiando el país. Ya salió hasta de la inflación en 6 meses.
que salió de la tu inflación. amigo izquierdoso, Sí. los izquierdosos amigos tuyos, hundieron a Argentina. Con un ¿Cuál país es? que estaba entrando en una Macri, hiperinflación. Macri. No, Macri fue. Pero Macri fue el que declaró en bancarrota a Venezuela. El puente fue Macri para que llegara este que está ahí hoy. Un momento, pero Macri de la extrema derecha. Macri de la extrema derecha. Pero lo hizo muy bien. Lo que pasa es que no lo dejaron. No lo dejaron. El Fondo Monetario Internacional tuvo que darle 50 mil millones de dólares para salvar la economía argentina. Lo mandan a matar. Ok, gracias. Y por favor, la historia está ahí, los libros no muerden. Señores, gracias por su atención. Ha sido una conversación bastante interesante con Esteban. Vamos a despedirnos y recuerden, señores, manden sus comentarios porque la discusión ha estado bastante interesante. El futuro del pueblo, de cualquier pueblo, depende de un solo factor. El principal es cuál es el nivel de compromiso que tienen sus clases dirigenciales con el desarrollo del país. Hay países que han triunfado con lo que se llama izquierdosos. Y hay países que se han destruido con lo que se llaman izquierdosos. Hay países que han triunfado con la derecha. Y hay países que se han sido destruidos con lo que se llama la derecha. Pero la misión número único y la realidad es la siguiente. Si la clase dirigente de un país no tiene compromiso con su pueblo, el país nunca avanza. No importa cuál sea la ideología que ellos proclamen que tienen, de derecha o de izquierda. Luego existe el problema del colonialismo, porque todos los países ricos son países coloniales, países que han tenido colonias. Son los países industrialmente más desarrollados. Y los niveles de protección social en esos países desarrollados sobrepasa enormemente a los países del tercer mundo, independientes de quienes sean. En los años 70, Suecia era el país con el nivel de vida más alto de la faz de la tierra. Y el 90% de la economía estaba en manos del Estado. Israel, que es el país que él defiende, más del 70% de la economía está en manos del Estado. Y no es que yo vaya a defender a Israel. Pero lo que nosotros no podemos negar es que la dirigencia de Israel está más comprometida con el desarrollo de Israel que la mayoría absoluta de los países latinoamericanos. Cada país tiene que encontrar su ruta al desarrollo. Gracias por su atención y será hasta la próxima.